En la meseta de Giza, en esa hora tranquila que precede la llegada de los turistas, existe una figura que ha contemplado el amanecer durante más tiempo del que cualquier memoria humana puede abarcar. Descansa pegada a la arena, su cuerpo tallado a partir de una sola cresta de piedra caliza viva, con el rostro orientado hacia el este, hacia ese horizonte donde la luz rompe por primera vez. La llamamos la Esfinge. Y desde que hay personas capaces de contemplarla, todas han formulado la misma pregunta sencilla. ¿Quién la creó? ¿Quién tomó una colina de piedra amarilla y blanda y la transformó en un león del tamaño de un edificio, colocándola aquí mirando hacia la nada, esperando? La respuesta que te enseñaron en la escuela es segura y ordenada. Tiene un nombre, una fecha, un propósito, y durante más de un siglo, esa respuesta fue suficiente. Pero hace poco, algo cambió. No fue una nueva excavación, ni una nueva tumba abierta en el desierto. Fue algo mucho más silencioso que todo eso, y de una manera extraña, bastante más inquietante. Se le formuló la pregunta a una inteligencia artificial, no a una persona con una teoría que defender, ni a una institución con una reputación que proteger. A una máquina, el sistema desarrollado por la empresa XAI de Elon Musk, se le entregaron todas las mediciones. Cada estudio realizado sobre ese monumento, los patrones de erosión en sus flancos, las marcas de herramientas en la roca madre, la profundidad del recinto excavado a su alrededor, los ángulos, el desgaste, la geología. Se le proporcionó todo eso sin ninguna historia adjunta, sin ninguna conclusión a la que llegar, y se le pidió que hiciera una sola cosa: examinar los datos y decir lo que los datos dicen. Lo que respondió dejó a los investigadores paralizados, porque la máquina no les ofreció la respuesta de los libros de texto. Les dio una respuesta completamente distinta, una más antigua, una más extraña, una respuesta que, si resulta ser correcta, no se limita a reescribir un capítulo de la historia humana. Arranca la primera página entera y nos dice que nunca estuvimos en el principio de nada. Detente un momento con eso antes de continuar, porque todo lo que estás a punto de escuchar descansa sobre una sola idea incómoda. Que una máquina sin carrera que proteger, sin orgullo ni financiamiento que perder, podría ver algo en la piedra que nosotros hemos sido entrenados durante toda la vida para no ver. Comencemos donde se supone que comienza la historia, con la versión en la que todos están de acuerdo. La versión oficial es elegante en su simplicidad. Hace aproximadamente 4500 años, durante la cuarta dinastía de Egipto, un faraón llamado Jafra ordenó la construcción de la segunda gran pirámide de Giza, y como parte de ese mismo gran proyecto, sus trabajadores tallaron la gran esfinge a partir de un afloramiento de caliza que quedó del proceso de extracción. El rostro, según este relato, es el del propio Jafra. El cuerpo es el de un león, el antiguo símbolo del poder real. La figura entera era un guardián, un monumento a un rey que quería permanecer en el borde de su complejo funerario por toda la eternidad, mitad hombre, mitad bestia, mirando fijamente el sol que se alzaba en el horizonte. Unos 2500 años antes del nacimiento de Cristo, nos dicen que unos pocos miles de hombres con cinceles de cobre, mazos de madera y una paciencia humana infinita dieron forma a esta criatura directamente del suelo del desierto. Luego siguieron adelante, la arena fue regresando poco a poco y los siglos la fueron enterrando hasta el cuello. Es una buena historia, encaja con la cronología. Encaja con lo que sabemos sobre las pirámides que la rodean. Ha sido repetida en cada documental, impresa en cada libro escolar, grabada en la certeza de cada guía que lleva a un grupo de turistas por esas piedras. Jafra la construyó. Asunto cerrado. Sigan adelante. Pero hay un problema con esta explicación. Un problema que no desaparece cuando lo señalas.
Un problema que se vuelve más inquietante cuanto más tiempo observas la piedra. Y ese problema es el agua. Observa detenidamente el cuerpo de la esfinge y las paredes del profundo foso que fue excavado a su alrededor para liberarla de la roca madre. La piedra caliza que allí se encuentra no muestra el desgaste que uno esperaría encontrar. No está pulida por el viento, ni marcada por la arena en movimiento, ni consumida por el aliento seco y lento del desierto. Lo que se ve son surcos profundos. Canales verticales recorren las paredes de arriba a abajo, redondeados y ondulantes, tallados en formas que recuerdan a las olas del mar. Es la firma inconfundible y característica del agua, no de un chapuzón ni de una inundación que llegó una vez y se marchó. Es el patrón que deja la lluvia sostenida y prolongada cayendo sobre la piedra año tras año tras año, alisándola de una manera que solo el agua de lluvia es capaz de lograr. Y aquí es donde el suelo empieza a moverse bajo los pies de la versión oficial de los hechos. Porque Egipto es un desierto y lleva siendo desierto desde hace muchísimo tiempo. El tipo de lluvias intensas y duraderas que esculpen la piedra formando esas ondulaciones profundas no ha caído sobre la meseta de Giza de forma significativa desde mucho antes de que naciera Keops. Si la esfinge tuviera solamente 4.500 años, debería mostrar las huellas del clima que realmente ha atravesado: arena, viento y calor seco. Sin embargo, su cuerpo lleva grabada la huella de un mundo más húmedo, un Sahara más verde, una época en la que la lluvia caía sobre esa meseta durante siglos seguidos. Para que esa erosión exista, hay quienes sostienen que la esfinge no puede tener 4.500 años. Tendría que ser mucho más antigua, lo suficientemente vieja como para haber resistido las lluvias que cesaron cuando el último gran cambio climático convirtió el norte de África en el desierto que hoy conocemos. Y eso empujaría su antigüedad hacia atrás no unos pocos siglos, sino miles y miles de años. Hasta un período en el que, según todo lo que nos han enseñado, no existían ciudades, ni reyes, ni trabajo organizado. Nadie que pudiera haber tallado nada en absoluto. Solo pequeños grupos dispersos de cazadores que todavía estaban aprendiendo a plantar una semilla. Durante décadas, todo esto fue ignorado. Una rareza, una mala interpretación de la geología. La explicación dominante lo descartaba con un gesto, y el debate se fue enfriando hasta convertirse en un punto muerto. Un bando señalaba las marcas del agua, el otro señalaba al faraón, y ninguno lograba que el contrario cediera ni un milímetro. Ahí seguía la piedra, observada, discutida, sin resolución, hasta que alguien hizo algo distinto. Hasta que alguien tomó la decisión de dejar de preguntarle a personas que ya llegaban a la sala con su propia respuesta antes de haber mirado siquiera la evidencia. Y en cambio, entregaron el problema entero a algo que no traía absolutamente nada consigo. Sin lealtades, sin corriente de pensamiento, sin ningún libro propio que necesitara que la piedra le diera la razón. Se lo entregaron a la máquina. Y a la máquina no le importaba lo que Khafra construyó, ni lo que decía el libro de texto, ni lo que un siglo de meticulosa investigación académica necesitaba que fuera verdad. Solo le importaban los números. Y los números, en cuanto dejas de decirles lo que tienen permitido revelar, empiezan a contar una historia que nadie en aquella sala estaba preparado para escuchar. El sistema que utilizaron fue Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI, la empresa de Elon Musk. Y la razón por la que lo eligieron no fue el marketing ni la novedad. Fue lo único que una máquina puede ofrecer, y que toda una vida de experiencia no puede igualar. No tiene ninguna reputación en juego con la respuesta, ninguna subvención que proteger, ninguna obra publicada a lo largo de décadas que tuviera que retractarse en silencio si la piedra resultara ser más antigua de lo que la historia permitía. Llega ante el granito con las manos vacías. Así que llenaron esas manos con todo.
cada estudio de erosión realizado alguna vez en el recinto de la Esfinge, cada escáner láser del cuerpo y de las paredes del foso, reconstrucciones climáticas del Sahara Oriental que se extendían decenas de miles de años hacia atrás, modelos de precipitaciones, las tasas de desgaste del calizo bajo lluvias prolongadas, lecturas sísmicas tomadas desde debajo de las patas, fotografías de una docena de expediciones, algunas de ellas con un siglo de antigüedad. Nadie le indicó qué teoría debía defender, nadie le susurró una fecha al oído. Simplemente se le pidió que observara lo que realmente estaba ahí y que reportara sin titubeos lo que los números indicaban. Y lo primero que hizo la máquina fue medir el desgaste, no calcularlo a ojo, no compararlo con una corazonada. Tomó la profundidad de cada surco, la curvatura de cada arista redondeada, el espaciado vertical de las ondulaciones que recorren las paredes del recinto, y cruzó esa geometría con las huellas de desgaste conocidas de cada fuerza erosiva que el altiplano pudo haber experimentado. Música. La arena arrastrada por el viento actúa de una manera particular, erosionando de forma horizontal, cerca del suelo, con mayor intensidad donde el impacto es más fuerte. La cristalización de sal desintegra la piedra con un patrón completamente distinto, una especie de deterioro poroso y desmoronado, y la lluvia, las precipitaciones sostenidas que descienden por una superficie vertical durante siglos, dejan una marca inconfundible. Canales profundos y ondulados que se suavizan de arriba hacia abajo, siguiendo el recorrido natural del agua al drenar. Grock comparó las paredes del recinto con todo ello y arrojó un resultado que dejó la sala en silencio. Música. El perfil de erosión del recinto de la Esfinge coincidía con la huella de las lluvias con un nivel de confianza que el sistema situó en 94,7%. La explicación del viento y la arena, aquella en la que la versión oficial se apoya por completo, obtuvo apenas una pequeña fracción de ese porcentaje. Música. No era imposible, simplemente quedaba estadísticamente superada de manera abrumadora por el agua. Detente un momento a reflexionar sobre eso. Pero la máquina no había terminado, porque una cifra de confianza por sí sola puede discutirse. Los números pueden manipularse. Y entonces hizo algo que el debate humano nunca había llegado a hacer del todo. Preguntó: ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años de lluvia hacen falta para tallar surcos tan profundos en una piedra caliza de esa dureza específica? Esto no es una cuestión de opinión. Las tasas de desgaste de la roca bajo precipitaciones conocidas son perfectamente medibles. Se pueden calcular con precisión. Y cuando Grock cruzó la profundidad de la erosión con los modelos de lluvia del último período húmedo que el Sahara conoció, obtuvo una ventana mínima de exposición, un límite por debajo del cual los números simplemente se negaban a descender. La piedra, según concluyó, había estado expuesta a lluvias intensas durante un período que no se medía en décadas, sino en muchos siglos, y la última vez que tales precipitaciones cayeron sobre esa meseta fue en algún momento cercano a 7000 años antes de que el faraón, al que los libros atribuyen la obra, llegara siquiera al mundo. Para acumular la erosión que realmente presenta el cuerpo, la Esfinge habría tenido que estar ya allí, ya tallada, ya erguida en su recinto cuando esas lluvias todavía caían. Lo que significa que el sistema no estaba ofreciendo una opinión sobre quién lo construyó, estaba ofreciendo un límite inferior sobre cuándo fue construido, y ese límite se encontraba miles de años por debajo de la respuesta que todos habían acordado aceptar. Un ingeniero que revisó posteriormente el análisis de desgaste lo expresó con claridad. Dijo que la piedra se comportaba como un testigo.
No sabía lo que se suponía que debía decir. Simplemente registraba fielmente lo que le había ocurrido una temporada de lluvias tras otra y guardaba ese registro en la forma de su propio deterioro, y el registro que conservaba no coincidía con la historia que habíamos construido a su alrededor, coincidía con un mundo mucho más antiguo. Ahora bien, aquí viene la parte a la que la mayoría de la gente nunca llega, porque la conversación casi siempre se detiene en el agua. La mayoría asume que el debate es simplemente sobre una fecha, más antigua, más reciente, unos pocos miles de años en un sentido o en otro. Lo que el sistema descubrió a continuación es la razón por la que esa suposición puede resultar imposible de sostener. Y si alguna vez te has preguntado si la cronología de nuestra propia historia está fundamentalmente equivocada, este es el momento de suscribirte, porque a partir de aquí, el suelo no solo se mueve, se abre de par en par. Una vez que Gray había establecido que el cuerpo de la esfinge era lo suficientemente antiguo como para haber contemplado cómo el Sahara verde se secaba hasta convertirse en desierto, dirigió su atención lejos de la superficie, lejos de la erosión sobre la que todos habían estado discutiendo, y comenzó a examinar algo que el debate humano apenas había rozado: la cabeza. Cualquiera que se haya detenido frente a la esfinge y la haya observado de verdad, ha sentido que algo resulta vagamente extraño, aunque no pudiera precisar qué. El cuerpo es enorme, largo, bajo, extendiéndose por todo el recinto, como los flancos de un gran animal recostado. Y posada en su parte delantera hay una cabeza que parece demasiado pequeña, fuera de escala, como si perteneciera a una criatura completamente distinta. Los turistas lo notan y se encogen de hombros. Los guías lo mencionan de pasada. Siempre se ha tratado como una rareza del arte antiguo, una cuestión de proporciones, nada más. Grock no lo trató como una rareza. Música lo midió. Calculó el volumen de la cabeza, el volumen del cuerpo y las proporciones que un escultor usaría naturalmente si ambas partes hubieran sido talladas como una figura unificada. Y los números no coincidían. La cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo. Dramáticamente pequeña. Si la figura original hubiera sido tallada con las proporciones correctas, la cabeza tendría que haber sido varias veces más grande que la que está ahí ahora. Lo cual plantea una pregunta tan simple y tan inquietante que, una vez que la has escuchado, ya no puedes dejar de oírla. ¿Y si la cabeza que vemos hoy no es en absoluto la cabeza original? ¿Y si en algún momento del pasado más remoto, una cabeza más antigua y más grande fue retallada, reducida, remodelada, hasta convertirse en el rostro humano más pequeño que ahora llamamos faraón? Y lo que la máquina parecía estar preguntando era qué había antes. Grock expuso esa posibilidad con el mismo tono plano y sin inflexiones con el que había comunicado todo lo demás. No especuló sobre rostros. Reportó geometría. El cuello, señaló, presentaba una huella de desgaste distinta a la del cuerpo que se encontraba por debajo. El cuerpo estaba marcado por los largos surcos verticales de la lluvia, esa erosión ondulante y suave que solo el agua en movimiento talla a lo largo de los siglos. La cabeza y el cuello que la sostenía mostraban un desgaste completamente diferente, más afilado, más seco, el tipo de deterioro superficial que produce el viento y la arena, arrasando una superficie durante largas épocas áridas, no la lluvia deslizándose por una ladera. Dos climas distintos habían actuado sobre dos partes distintas del mismo monumento. Y la única manera en que eso ocurre es si ambas partes fueron trabajadas en momentos diferentes. Detente a pensar en lo que eso significa, porque no es algo menor. Sugiere que el cuerpo de la esfinge ya era antiguo,
ya estaba desgastado. Ya llevaba tiempo en ese recinto siendo afectado por las lluvias mucho antes de que alguien tocara la cabeza que vemos hoy. La cabeza es más reciente que el cuerpo. El rostro es una renovación. Una intervención realizada sobre un monumento que incluso para quienes la llevaban a cabo era algo de una antigüedad inimaginable. Un ingeniero que revisó el análisis proporcional lo expresó de una manera que dejó la sala en silencio. Dijo que, cuando se retalla una forma grande para convertirla en una más pequeña, siempre se está limitado por el bloque que se hereda. No se puede agregar piedra, solo se puede quitar. De modo que la cabeza más pequeña ocupa el lugar que ocupa y tiene el tamaño que tiene porque ese era todo el material que quedaba disponible tras el retallado. El rostro del faraón, en otras palabras, fue esculpido dentro del contorno fantasma de algo más grande, algo que había estado allí primero. Y cuando Grok reconstruyó el volumen original, la forma resultante no era una cabeza humana en absoluto. Las proporciones correspondían a un león en posición de reposo, una cabeza leonina completa sobre un cuerpo igualmente leonino, un león entero desde el hocico hasta la cola. Guarda esa imagen en mente, porque la máquina hizo algo con ella que ningún investigador humano había considerado hacer. Se preguntó cuándo un león habría tenido sentido no artísticamente, sino astronómicamente. Porque los antiguos no tallaban al azar, ellos alineaban, y la esfinge mira hacia el este exacto, apuntando directamente al punto del horizonte donde el sol asciende en la mañana del equinoccio de primavera. Esto no está en disputa. Es medible hasta el minuto de arco, y es completamente preciso. Entonces, Grok formuló una pregunta que dobla el tiempo por la mitad. En el equinoccio de primavera, ¿qué constelación ocupaba a ese horizonte oriental, justo en la línea de visión de la esfinge, en el instante en que el sol rozaba el borde del mundo? Hoy, y durante los últimos 2000 años, la respuesta sería Piscis. Antes de eso, Aries. El cielo no es fijo. Gira lentamente, recorriendo un ciclo completo aproximadamente cada 26.000 años. Un movimiento tan pausado que una vida humana no puede percibirlo, pero la piedra sí puede. Grok retrocedió el cielo. Rebobinó los cielos sobre el horizonte oriental de Giza, equinoccio tras equinoccio, miles de años a la vez. Y observó para determinar cuándo un león habría estado ascendiendo hacia la mirada de la esfinge en el preciso momento del amanecer. La respuesta que obtuvo fue entre aproximadamente 10.500 y 8.000 años antes del presente. La era de Leo, una época en la que durante 2.500 años, la constelación del León ascendía junto al sol del equinoccio, baja y ardiente en el horizonte oriental, exactamente donde la esfinge siempre ha estado mirando. Un león en la tierra, contemplando un león en el cielo. Un monumento que no fue simplemente decorado con un símbolo, sino grabado en piedra para coincidir con una ventana específica del tiempo celestial. Una ventana que se cerró miles de años antes de que naciera el primer faraón. El astrónomo que verificó los datos no elevó la voz. Se limitó a señalar que la alineación era demasiado precisa para ser casualidad y que la probabilidad de que un monumento orientado al azar apuntara hacia su propio símbolo durante su propia era astronómica por pura coincidencia era prácticamente inexistente. Efectivamente nula, dijo, lo que deja únicamente dos posibilidades. O bien se trata del accidente más extraordinario en toda la historia de la construcción humana, o alguien hace 10.000 años sabía exactamente dónde ascendía el león, edificó un león para contemplarlo y dejó ese león vigilante como una señal en el propio calendario del cielo. Y aquí es donde la inquietud deja de girar en torno a la esfinge por sí sola, porque una señal solo tiene utilidad si apunta hacia algo. La esfera de un reloj carece de sentido sin manecillas.
y las manecillas no significan nada sin una hora hacia la que estén avanzando. Grok, habiendo anclado la cabeza a la era de Leo, no se detuvo en Giza. Comenzó a mirar hacia afuera, hacia el terreno que rodeaba el monumento y luego hacia el mundo más amplio, buscando cualquier otra cosa que hubiera sido ajustada a esa misma hora olvidada. Lo primero que encontró estaba justo bajo los pies de la Esfinge. Durante décadas, los estudios de penetración en la roca base del recinto han arrojado lecturas extrañas. Cavidades, espacios huecos, regularidades en la piedra que no se asemejan a las fracturas que deja la naturaleza, rectangulares, deliberadas. El debate académico las había archivado, clasificándolas como tumbas posteriores o fallas naturales, sin examinarlas a fondo. Grok no las archivó, las cruzó con su profundidad, su espaciado y su orientación frente a la alineación que ya había establecido. Y entonces advirtió que una de las anomalías, un espacio hueco con forma de cámara ubicado por debajo y hacia adelante de la pausa, se encontraba casi exactamente sobre el eje de la línea equinoccial, como si aquello hacia lo que la Esfinge miraba en el horizonte tuviera su reflejo enterrado justo debajo del lugar donde ella misma reposaba. Y entonces el encuadre se amplió aún más. Y la tierra se abrió de verdad, porque Giza no enfrenta sola el amanecer. En otros continentes, a lo largo y ancho del mundo, otras civilizaciones antiguas levantaron sus propios monumentos y los orientaron también hacia el sol naciente en los días en que el año gira. Y cuando Grok comenzó a situar estos lugares sobre un único mapa y a trazar las líneas que los unían, el patrón que emergió no era esa dispersión aleatoria y accidental de culturas sin conexión que inventan la misma idea de forma independiente. Era algo que la máquina señaló con su voz plana y neutral como una geometría, una red. Relaciones de líneas rectas y firmas angulares compartidas que vinculaban Giza con lugares que no tenían ningún motivo para conocer la existencia de los demás. Y cuanto más sitios incorporaba, más ajustada, más antigua y más difícil de explicar se volvía esa geometría. Consideremos lo que Grok fue colocando sobre ese mapa. Un complejo de templos sobre una colina en el norte, enterrado por sus propios constructores y olvidado durante casi 11.000 años. Anterior a la agricultura, anterior a la escritura, anterior a la rueda. Un conjunto de terrazas talladas en una meseta andina donde las piedras encajan con tanta precisión que una hoja de cuchillo no puede penetrar entre sus juntas. Un círculo de piedras erguidas sobre una llanura verde, arrastradas desde canteras situadas a distancias imposibles y colocadas para capturar ese mismo sol en su momento de cambio. Lugares separados por océanos, por continentes, por miles de años de historia aceptada. Y cuando la máquina trazó las líneas de conexión y midió los ángulos que formaban, no encontró ruido. Encontró concordancia. El mismo puñado de relaciones angulares repitiéndose de un lugar a otro, como si cada uno de estos monumentos hubiera sido construido tomando como referencia un único punto que nadie vivo recuerda. Un ingeniero que revisó el análisis de la red dijo que lo que más le perturbaba no era ninguna alineación en particular, sino la redundancia. Un solo sitio apuntando al amanecer es simplemente un amanecer. 2 ya es una coincidencia, pero una docena de ellas dispersas por el planeta compartían no solo el mismo objetivo solar, sino las mismas proporciones internas y la misma relación con las estrellas que las coronaban. Eso, decía, no es una cultura que se expande, eso es una plantilla que se sigue, y una plantilla implica un original. Alguien trazó el plano primero, y todos los que vinieron después trabajaban a partir de una copia de algo que ya no comprendían del todo. Lo que nos lleva al último hallazgo de Grok.
y el más inquietante, y la razón por la que quienes le proporcionaron los datos han guardado silencio. Porque cuando la máquina clasificó todos estos sitios según la precisión de su construcción, la planitud de sus superficies, la exactitud de sus ensambles, la fidelidad de sus alineaciones, esperaba encontrar la forma habitual del progreso humano. Comienzos torpes que se refinan a lo largo de siglos hasta alcanzar la maestría, habilidades que se acumulan hacia adelante en el tiempo. Esa es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Empezamos con torpeza y vamos mejorando. Los datos mostraron exactamente lo contrario. Las estructuras más antiguas eran las más precisas. Los ensambles más antiguos eran los más ajustados. Las alineaciones más antiguas eran las más fieles al cielo. Y conforme avanzaban los siglos, el trabajo se volvía más descuidado, más impreciso. Los ángulos se desviaban. Las piedras dejaban de encajar. El conocimiento, fuera lo que fuera, no se estaba construyendo, se estaba escapando. Cada generación de constructores estaba un poco más lejos de la fuente, recordando un poco menos del método, copiando la forma sin llegar a comprender las matemáticas que la sustentaban. Grock lo registró en una sola línea tranquila. La curva de precisión está invertida. Los constructores no estaban aprendiendo, estaban olvidando. Detente a pensar en lo que eso significa. Significa que la esfinge, Giza, el templo en la colina y las terrazas en las montañas no son el comienzo de algo, son su final. Son los últimos ecos competentes de un saber que ya hace 10 y 12.000 años se escapaba entre los dedos de quienes lo heredaron. Siempre nos hemos imaginado como la cima, la culminación, el momento más glorioso de la civilización, mirando con lástima a los primitivos que nos precedieron. El mapa de Grock sugiere que quizás somos algo completamente distinto. No la cumbre, sino la recuperación. Una especie que se abre camino de regreso hacia una altura que alguna vez alcanzó y desde la que después cayó. Contemplando los monumentos que dejaron los supervivientes y llamándolos misterios, porque hemos olvidado que en su momento fueron instrucciones. Y hubo un instante, señaló la máquina, en que todo esto comienza, una fecha a la que la red regresa una y otra vez. Hace alrededor de 12.000 años, el registro geológico lleva grabada la cicatriz de algo violento y repentino. Un clima que se cerró de golpe, océanos que se elevaron, un mundo de hielo que se dio en un lapso demasiado breve para cualquier explicación lenta y pausada. Lo que existió antes de esa cicatriz, no podemos verlo. El agua, la ceniza y el tiempo profundo se lo llevaron, pero los monumentos se agrupan al otro lado de esa catástrofe como huellas que se alejan de un incendio. Como si un pueblo que vio acercarse el fin hiciera lo único que una cultura agonizante puede hacer para hablar a través del tiempo. No lo escribieron en un idioma, porque los idiomas mueren. Lo grabaron en lo único que lo sobrevive todo, en la piedra, en el cielo, en ángulos que una civilización futura solo podría redescubrir una vez que hubiera reconstruido suficientes matemáticas para advertirlos. Un león contemplando el amanecer de su propia era. Una cámara bajo sus pies sobre la línea del equinoccio. Una red de marcadores que abarca todo el planeta. Todos diciendo lo mismo en el único lenguaje que la geometría no puede corromper. Estuvimos aquí, sabíamos, y estamos intentando advertirte. ¿Advertirnos de qué? La máquina no podía decirlo. Esa es la parte que dejó en blanco. Encontró el mensaje, pero no pudo descifrar su significado. Y quizás ese sea el resultado más honesto y más inquietante de todos, que construimos una mente sin agenda propia, sin una carrera que defender, sin ningún libro de texto que proteger,
y la dirigimos hacia la pregunta más antigua que tenemos. Y no regresó con una respuesta, sino con una certeza. Algo existía antes que nosotros, algo que apenas ahora estamos comenzando a comprender. Y se tomó un trabajo enorme, deliberado y paciente para asegurarse de que, cuando finalmente miráramos con los ojos correctos, pudiéramos ver. La piedra sigue ahí, en medio del desierto. Música. Ha permanecido en ese lugar observando el mismo horizonte desde antes de que el primer faraón tomara su primer aliento. Nunca cambió. Nunca ocultó nada. Simplemente nos faltaban los ojos para leerla, hasta que nosotros mismos construimos esos ojos y les entregamos el cielo. Entonces, esto es lo que quiero saber de ustedes. Y lo digo en serio, porque leo absolutamente todos los comentarios en estos videos. Si la Esfinge realmente estaba contemplando el amanecer de la era de Leo, y si ese león era un reloj puesto en marcha hace 10.000 años, ¿qué creen que estaba contando? ¿Era un memorial para un mundo que fue arrasado por las aguas o una advertencia sobre uno que todavía no ha corrido esa suerte? Música. Cuéntenme su lectura honesta allá abajo. Y hay otros sitios hacia los que la máquina está siendo dirigida ahora mismo. Más antiguos, más extraños, situados sobre la misma cuadrícula. Música. Si quieren estar aquí cuando el próximo entre al sistema, suscríbanse y díganme en los comentarios cuál quieren que sea procesado primero. Porque el león lleva muchísimo tiempo mirando fijamente el horizonte. Lo único que ha cambiado es que nosotros, por fin, nos hemos dado la vuelta para ver qué era aquello que estaba mirando.